de registro de asistencia a este CIPAS, ¿vale? Para que ustedes vayan diligenciando el formato y vaya quedando evidencias de este proceso, ¿sí? Para las demás personas también se les recuerda que esta jornada va a ser grabada por YouTube Live y terminado pues la sesión en el transcurso de la tarde les compartiremos ese enlace a los grupos de WhatsApp y a los correos electrónicos para que tengan en cuenta lo abordado el día de hoy. ¿De acuerdo, chicas? Astrid, Diana, ¿sí está claro? Sí, profe. Vale, listo. Entonces, Astrid, Diana, les pido por favor que me colaboren con el registro de asistencia en el enlace que les acabé de compartir en el chat del Meet. Bueno. Y cuando estén, ya cuando hayan acabado el registro, por favor me confirman para avanzar ya con el CIPAS como tal. Ya listo, profe. Listo, dame un segundo. Listo, chicos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Listo, entonces vamos a comenzar este ejercicio con la Astrid, que fue pues, la primera chica en llegar, y quiero que todos vamos poniendo como atención a este proceso, ¿vale? Para nosotros de alguna forma tener como las bases conceptuales para ir definiendo por lo menos la pregunta problemática de investigación, ¿sí? Que va de alguna forma a ir perfilando nuestros trabajos a futuro. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla, ¿bien? Y me confirman, por favor, si logran ver el cuadro en Excel para nosotros ir avanzando con ello. Dame un segundo. Compañeros, ¿me confirman si logran ver el cuadrito de Excel? Sí, profe. Listo. Vamos a comenzar entonces. Este es un cuadro que nos va a permitir a nosotros ir delimitando nuestro tema de investigación y va a ir, ojalá, y espero que sí, voy a tratar de alguna forma de construir con ustedes el objetivo general, que es el horizonte o el punto investigativo central desde el cual ustedes van a diseñar su proceso de investigación, teniendo en cuenta una circunstancia, ¿sí? Que el modelo investigativo que nosotros vamos a desarrollar es por investigación, acción educativa, IAE. Sí, las investigaciones que ustedes vayan a desarrollar deberán contener un componente pedagógico. Sí, que eso fue lo que yo les traté de hablar precisamente en el encuentro tutorial, en el primer encuentro tutorial con la gente del Nodo Pasto, ¿sí? Por lo tanto, ese tercer objetivo específico deberá estar encaminado en ello, en el diseño de una propuesta educativa de salvaguarda del carnaval, de salvaguarda de la comida tradicional del Pacífico, de salvaguarda de la música tradicional del Pacífico, ¿sí? Debe contener un componente pedagógico que es el que está de alguna forma transversalizado con los DBA, con los derechos básicos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Hasta ahí estamos claros cuál es como el horizonte de ese proceso investigativo, compañeros. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Los escucho. O sea, profe, el diseño de los DBA sería llegar a que se dé, digamos, ese contexto que estamos planteando.
Hebra, ¿no? El DBA es una herramienta, ¿no? El DBA ya está diseñado. O sea, más bien nosotros trataremos, como el horizonte es una investigación, acción educativa, es más bien la propuesta de un proyecto educativo que permita la transversalización de los contenidos propios, ¿sí? Llámese etnomedicina, llámese música tradicional, llámese gastronomía tradicional, llámese etnobotánica, bueno, los contenidos propios, transversalizarlo con los contenidos que están dados por el Ministerio de Educación, que son los que nos va a dar pie precisamente para el desarrollo conceptual, ¿no es cierto? Desde el desarrollo conceptual de contenidos en el contexto escolar. ¿Sí está claro, Astrid? Es la transversalización, es la unión de las dos apuestas, ¿no? Lo Eso, o propio sea, ¿qué quiere y lo decir occidental. transverización? Transversalización, por ejemplo, como por ejemplo podemos enseñar una clase de historia del Pacífico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estuvimos en el encuentro tutorial, les demostré que sí es posible, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del Pusandao, de cómo viene ese origen dado precisamente por el avance de las tropas republicanas, de cómo llegan a la sabana de Túquerres, de cómo van ellos nutriéndose de la carne salada, cómo posteriormente van bajando por la cordillera y se van nutriendo también del plátano, de las zonas cálidas, y eso les permitió dar solvento precisamente alimenticio a las tropas republicanas que iban en busca de oro en la región de Barbacoas. Sí, sí, miran cómo a partir de un plato se puede construir bastantes procesos educativos y bastantes procesos formativos. Eso es lo que queremos que ustedes vean, que las manifestaciones culturales propias son un elemento cargado de contenidos significativos culturales y que pueden también convertirse en una herramienta pedagógica. ¿Sí está claro, compañeros de Astrid? ¿Sí está claro? Sí, sí, profe. Vale, listo. Entonces vamos primero, Astrid, coméntanos, ¿cuál es la idea de tu proceso o de tu proyecto de investigación? Es que, bueno, profe, ¿no? Yo, digamos, el anterior semestre tuvimos un apoyo, digamos, ¿no? Con lo de el profesor Dani, Ya, donde realizamos una evaluación. listo. Esa evaluación, primero teníamos un problema. El problema era que dentro de la institución educativa, los Ajá. IFEX, el IFEX era muy difícil, digamos, que los estudiantes tuvieran esa comprensión. Bueno, Ya que son pruebas a raíz de, avergonzadoras, ¿no? a raíz de eso realizamos nosotros una evaluación que es igual en IFEX, en estilo IFEX, Ajá, del carnaval de blancos y negros. ya, Entonces, digamos, el problema que hoy en día miro es que dentro de este carnaval de blancos y negros que antes estaba expuesto como a la multiculturalidad que le había comentado, que sería con el área de ciencias sociales, ¿no? Para contar un sí, poco más de historia. Y contar qué pasó, porque por ejemplo en los carnavales usted se da cuenta que el 4 sale en la familia Castañeda, pero entonces ¿qué pasaba dentro de la familia Castañeda y cuáles fueron los desarraigos que hubo dentro del territorio para que la gente pudiera como someterse, ¿sí? vale. O sea que tú vas a analizar de alguna forma todo el componente histórico, ¿no es cierto? Del carnaval de negros y blancos. Sí. Listo. Listo, entonces, bueno, vamos a ver el componente histórico. Tú buscas salvaguardar de alguna forma la memoria histórica del carnaval de negros y blancos y quieres, Astrid, de alguna forma que ese proceso se encamine desde lo pedagógico. ¿Eso es lo que tú quieres? Sí, profe. Listo. Porque, verá, por ejemplo, yo le había leído un pedacito que decía que los carnavales de... Se lo voy a volver a leer. Tranquila. Este es de un documento, ¿no? Ya de la UNESCO. Dice así, el carnaval enraizado en los rituales de los quillacingas, antiguos pobladores de la región, fue escogido como bien inmaterial de la humanidad. Por Ajá. esto, por resaltarla, la máxima expresión de la cultura nariñense.
Listo. Sí, porque pues hay que tener en cuenta que el carnaval, ¿no es cierto?, tiene un componente netamente andino, ¿no? Por eso que se, es un carnaval que se vive desde otro contexto, ¿no? Cuando nosotros seguimos la historia de los carnavales, tiene que ver mucho con el contexto de la carnella, ¿no? De los 40 días, del ayuno, ¿no? Del recogimiento también, ¿no? Que es posterior, o anterior, perdón, a la Semana Santa. En el caso del carnaval de negros y blancos, es un carnaval netamente andino y que está de alguna forma transversalizado por el ciclo de las cosechas en los Andes, ¿no es cierto? Entonces lo que se celebra aquí es el componente, sí, pues el componente de la siembra y de la cosecha, y no está más ligado precisamente a rituales católicos. Ese es el componente de alguna forma que permitió que ese carnaval haya sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si estamos en eso, Astrid. No, 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 o sea, ¿cómo así que con la parte católica? A ver. Lo que pasa es que la gran mayoría de carnavales, por ejemplo, el Carnaval de Río, el Carnaval de Barranquilla, ¿en qué mes se celebra, Astrid? El de Eh, Oruro, ¿cuándo, en qué mes se celebra? no, pues nosotros en enero, no los demás, no sé. Exactamente, esos carnavales, todos los carnavales, compañeros, se celebran en el mes de febrero, ¿sí? El mes de febrero, si cuentas de febrero, abril, la Semana Santa, hay 40 días, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver de alguna forma con todo el comienzo del recogimiento para celebrar, ¿no es cierto?, la Semana Santa y entrar en ayuno, ¿sí? Entonces está muy ligado los carnavales que se celebran en febrero en ese contexto católico, ¿sí? Porque ya viene Semana Santa y bueno, pues ya todos sabemos lo que representa eso. En el caso del Carnaval de Negros y Blancos se celebra en enero, pero no está en función de los rituales católicos, sino que está en función de los ciclos agrícolas y de siembra en los Andes. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, enero es uno de los meses que permite de alguna forma también los procesos de la siembra. Y es ahí donde de alguna forma se tienen las características esenciales para generar ese proceso de patrimonialización frente a la UNESCO, que es un carnaval diferente a cómo se los viven en otras partes del mundo. ¿Sí está claro, Astrid? Sí, pero Vale, listo. Entonces ya sabemos, compañeros, cómo aquí Astrid, sí, el eje o el interés que ella tiene es el tema del carnaval de negros y blancos y su componente histórico, ¿no? O sea, lo que trasciende detrás del carnaval. Todos los procesos investigativos parten también de definir, en primer contexto, cuál es el problema macro que incide que este tipo de patrimonios o este tipo de posesiones culturales se transformen. ¿Cuál crees que ha sido el fenómeno que ha incidido que el carnaval de negros y blancos se vaya transformando? pensaría que pues ahí sí viene la multiculturalidad, ¿no? Porque el hecho de tener una variedad cultural dentro del territorio permite eso, expandirse a conocer más cosas. Bueno, en primer lugar hay que tratar como de investigar los conceptos, ¿no? Porque lo multicultural, Por favor, compañera ¿no? Jessica, por favor, Compañeros, compañera, cierra el micrófono. ya, ahí ya está. Listo, compañeros, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Listo. Y ahí es donde te invito precisamente a investigar los conceptos, porque multiculturalidad es la convivencia de varias culturas en un solo territorio, ¿sí? Donde cada cultura tiene sus lógicas propias y estas lógicas propias no intervienen o no inciden contra el otro, ¿sí? Eso es multiculturalidad. Hay un fenómeno, ¿sí?, que yo te propongo, Astrid, que es el de aculturación. ¿Qué es la aculturación? Y eso lo abordamos en clase. La aculturación es el proceso en el cual una cultura dominante, ¿sí?, impone sus códigos de comportamiento al otro y ese otro termina de alguna forma acoplándose a la cultura dominante. Por ejemplo, que ya no se jueguen, por ejemplo, juegos tradicionales en los Andes, sino que los niños anden precisamente en función de todos estos celulares.
Sí, ese es un fenómeno de aculturación porque pues la cultura capitalista, la cultura de alguna forma de Occidente ha incidido de tal manera que los niños prefieran estar más en plataformas culturales digitales que en los juegos tradicionales propios. ¿Sí me hago entender, Astrid y compañeros? Sí, profe. Eso es lo que tú quieres investigar porque la multiculturalidad es otro concepto. Sí, porque, verá, o sea, de hecho, por ejemplo, dice, el carnaval es un espacio en donde se integran todas las culturas para compartir el Es, arte y las ajá, visiones carnavalescas. Es un espacio que rompe el código de vidas de definiciones fantásticas. O sea, no encontraba era la palabra para poder hacer la pregunta. O sea, mi pregunta problemática sería la aculturación. sí, o sea, verán, ¿no? Ahí vamos ahorita, compañeros, quiero que ustedes se vayan dando cuenta que ya vamos mirando cuál es como el fenómeno o como cuál es esa macro problemática que tiene Astrid, sí, centrada, que es el fenómeno de la aculturación, porque el carnaval es multicultural, sí, o sea, por ejemplo, el Día de Negros está en función pues de dos vertientes o de dos, de alguna forma, hipótesis. La primera gira, ¿no es cierto?, en el contexto cultural colonialista, en el cual se dice que pues había un día de libertad para los afros, para que pues viviesen la fiesta, ¿no? Y hay otro que se gira mucho dentro del contexto de la cosmovisión andina, donde lo negro también está asociado al color de la tierra, también se asocia mucho a la fertilidad. Sí, por eso es que este carnaval se asocia mucho a los ciclos agrícolas. Bien, entonces aquí este carnaval, la riqueza es lo multicultural, porque si nosotros vamos a la historia del tema de la familia Castañeda, pues es una familia migrante, ¿no? Es una familia que aparentemente venía desde Antioquia y pasó, simplemente fue una familia de paso, ¿no? Que estuvo por aquí en los Andes y se fue, pues hay una situación que dice que se fueron para Quito y hay otros que se fueron para el Putumayo, ¿bien? Entonces el carnaval es multicultural, entonces el problema, Astrid, no es la multiculturalidad, sino la culturación. ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ir por partes, ¿no? Ojo que esto es como de a pocos. Bien. ¿Cuál es la tarea, Astrid? La tarea ahí es que tú ya te estás dando cuenta que ya estamos visualizando, compañeros y Astrid, ya estamos visualizando algunos conceptos que son básicos en el análisis, perdón, del marco teórico, ¿vale? Porque ese es el primer concepto que tú vas a investigar, Astrid. ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo, esa es la primera investigación. Ahora sí, como todos nos vamos dando cuenta, la culturación y la llegada de otras plataformas culturales, digitales, de todo lo que se mira en la globalización, pues está incidiendo de alguna forma de que el carnaval se vaya vulnerando. Ese es como el fenómeno, el tema de la culturación. Listo, ahora vamos desglosándolo un poco más. Vamos hacia otro componente que se llama proceso. Listo. No, profe, ¿me puede repetir lo que dijo anterior, porfa? Eso, pues que de alguna forma la culturación sí es el elemento desde el cual tú deberás investigar, es el elemento que ha incidido no solamente en el carnaval, sino en varias manifestaciones culturales para que éstas se vayan desdibujando y que se vayan perdiendo en el transcurso del tiempo, ¿vale? Ese es el fenómeno que tú vas a tratar de investigar, que es el tema de la aculturación. Ahora sí el proceso, que es definir el problema, ¿bien? ¿Por qué crees que se faculta tanto la aculturación? O sea, ¿qué incide, Astrid, en que ese proceso se legitime? ¿Qué otra cosa miras que incide a que el carnaval se vaya desdibujando, Astrid? Si lo miramos, obviamente, ¿no? Desde el componente educativo, porque ese es como el eje de nuestra investigación. ¿Sí me hago entender, Astrid? Pienso que la cosmovisión que ya van trayendo nuevas culturas. La cosmovisión puede ser una. ¿Qué más? ¿Qué más miras que faculte de alguna forma que se vaya generando la culturación y se vaya desdibujando el carnaval de negros y blancos? El avance tecnológico, El avance o sea, lo tecnológico. nuevo, ¿no? Lo que va llegando nuevo con las nuevas generaciones, cada generación trae algo nuevo. Ya, vale. No sé cómo Y decir eso. tranquila,
que son plataformas, ¿no? Plataformas culturales. Pero hay un componente también, y no crees, de ahí donde voy a Astrid y a los demás compañeros, ¿no creen que el componente educativo es un elemento que también ha facultado los procesos de aculturación? Claro, porque realmente, o sea, los colegios ya no inciden en eso. Antes, por Eh, ejemplo, le enseñaban a uno a hacer algún tema del carnaval, o de hecho, por ejemplo, le decían para fin de año puede salir en los carnavales, pero hoy en día ya se dejó esa tradición de que, de hecho, por ejemplo, las danzas en los colegios ya no son lo mismo, y el arte, desde el arte, la profesora de arte ya no enseña eso. ya. Ahí, por ejemplo, ya miras que vamos encaminando ya tu investigación hacia un componente educativo. ¿Y tú la observación pedagógica, Astrid, la estás desarrollando desde qué área? ¿La estás haciendo desde sociales, desde artística? ¿Desde qué área estás haciendo? Pues en primera instancia yo la había propuesto desde sociales por la historia, ¿no? Por la historia. Ah, listo. Pero también la había hecho desde lengua castellana Ajá. y ahora desde arte, que es que, Tienes que definir uno, porque si tú me pues dices, no por sé, ejemplo, Los DBA de DBA de artes, no arte, hay. no sé qué digo. No hay, ¿ya vio? No, los DBA solamente contienen áreas de ciencias sociales, de lenguaje, de matemática, biología e inglés, me parece. Son 5 áreas nomás que se manejan. Entonces, tienes que escoger una sola área, ¿sí? Y para todos, compañeros. Menos es más, porque si tú me dices voy a escoger artes, voy a escoger sociales y voy a escoger lenguaje, son 3 tesis que vas a hacer. ¿Y vas a hacer 3 tesis, No, no, Astrid? no, solo sociales, profe. Listo. Entonces ya vamos delimitando cada vez más, ¿no? Ya sabemos que el fenómeno aquí es la aculturación que se está suscitando en el interior del carnaval de negros y blancos. Y aquí ya sabemos que va a haber un área que nos va a orientar esos procesos de salvaguardia, que son las ciencias sociales. Bien, Astrid. Ahora sí, yo les voy a dar unas pautas de lo siguiente. Cuando nosotros vamos a delimitar nuestro problema de investigación, es necesario que delimitemos la pregunta problemática. Entonces, ya Astrid identificó que hay un fenómeno que se llama aculturación que está incidiendo en que el carnaval de negros y blancos se pierda. ¿Es verdad eso, Astrid? Sí, profe. Listo. Y ahora nosotros vamos a convertir a las ciencias sociales en la herramienta de investigación y de salvaguarda del carnaval de negros y blancos. Si estamos en eso, si es lo que tú quieres, Astrid. Sí, profe. Listo. Ahora sí, compañeros. Toda, toda pregunta investigativa, sí, surge de la pregunta del cómo. Todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes preguntan con qué o con cuál, van a tratar de hacer de que estas investigaciones sean como muy específicas. Por ejemplo, ¿qué incide en el carnaval qué incide en la pérdida de los valores culturales del carnaval de negros y blancos? Entonces, ¿qué uno dice? La culturación. Si utilizamos el cuál, ¿cuáles son los factores que han incidido en la pérdida del patrimonio cultural de la humanidad, de la UNESCO, como es el carnaval de blancos y negros? Entonces uno puede hablar de la culturación, del fenómeno capitalista, de la incidencia de varios factores, pero lo que pasa es que uno va enumerando, sin embargo no plantea una solución, ¿no es cierto? Cuando nosotros utilizamos el cómo, ya entendemos que es un proceso más complejo, que es un proceso académico en el cual, si nosotros nos amparamos desde la investigación, la acción y la educación, pues vamos a saber que más allá de develar una problemática, vamos a plantear una posible solución a ese fenómeno. ¿Sí está claro, Astrid? Sí, profe. Listo. Entonces, como la idea tuya es salvaguardar el carnaval de blancos y negros del fenómeno de la aculturación, la pregunta se destinaría de la siguiente manera. ¿Cómo facultar? Porque tu preocupación es la salvaguarda del carnaval, ¿verdad? Sí, profe. Eso, entonces, ¿cómo facultar la salvaguarda del carnaval de blancos y negros desde el área de ciencias sociales
de grado, ¿ya has revisado algún grado en específico, Astrid, con el que quieras trabajar? Pues yo lo había trabajado con grado 11. Listo, ahora vengan. Ahora sí, bueno, de sus ciencias sociales de grado 11. Esa es la pregunta. Eso es lo que tú vas a orientar. ¿Cómo facultar la salvaguarda del carnaval de negros y blancos de San Juan de Pasto? Bueno, de San Juan de Pasto, desde el área de ciencias sociales de grado 11. Esa es tu pregunta problemática, Astrid. Sí, ahí ya tienes definido de alguna forma también tu objetivo, pero vamos a verlo más concretamente. Ahora, como Astrid ya tiene definida su pregunta problemática, lo que vamos a hacer a continuación es verificar si en los DBA de Ciencias Sociales de grado 11 hay unos logros específicos que trabajen ese tema de salvaguarda o que esté asociada a temáticas de patrimonio. ¿Sí estamos de acuerdo, Astrid? Sí, está en la expresión cultural verbal y no verbal. A ver, Eh, Astrid, ven, dame un segundo, vamos a revisar esa carpeta que yo les compartí. Dame un segundo, voy a revisar el correo. DBA. Ya. Dame un segundo que estoy cargando. Entonces no es necesario. Listo. Ahora, compañeros, voy a pedirles espacio para compartir pantalla. ¿Sí? Les voy a compartir los DBA. Listo. Compañeros, ¿me confirman si logran ver en pantalla el drive de los sí, DBA? profe. Listo. Estos DBA que están aquí, sí, compañeros, son los DBA que tiene establecido el Ministerio de Educación y desde los cuales nosotros podemos estructurar procesos formativos, porque son los componentes conceptuales desde los cuales se orientan las pruebas saber. Bien, o sea, es desde donde se estructura de alguna forma, en pocas palabras, las clases que ustedes van a desarrollar en el aula. Creo que por ahí hay alguna pregunta. Deme un segundo. Yanesi, coméntenos. Yanesi. Yanesi. Buenas, profe. No, se me alzó la mano, profe. Sí, sí, Yanesi, coméntanos. Buenas. Buenas, Yanesi. Sí. Uy, creo que me han quitado los DBA de Ciencias Sociales, compañeros. A ver, dame un segundo. Aquí está. Dígame, Yanesi, ¿qué pregunta tenía? Yanesi. Bueno, al parecer Yanesi tiene un problema con conectividad. Profe, no, se me había alzado la mano. Por eso, Yanesi, te escuchamos. Coméntanos, ¿cuál es tu duda? Yanesi. Bueno, vengan chicos, vamos avanzando porque pues el tiempo apremia, ¿vale? Ya a las 4 yo tengo que salir a una reunión. Denme un segundo, vamos a buscar los de grado 11. Profe, aló. Aló, ¿sí me escuchas, Yanesi? Yanesi. Profe, en el DBA que usted mandó no está sociales, mire. Sí, es lo Transmisión que yo estoy PDF, viendo. transmisión, lenguaje y hay ciencias naturales. Sí, acá lo estoy compartiendo en pantalla, les estoy compartiendo sociales. ¿Sí logran verlo en pantalla o no lo estoy compartiendo? Sí, sí se logra ver, profe. Listo. Listo. Ahora ya estamos, compañeros, aquí en el DBA de Ciencias Sociales de grado 11. ¿Vale?
Estos DBA, ¿sí saben cómo están distribuidos, compañeros? ¿Sí saben cómo se compone un DBA? No. No, vale, listo. Los DBA están compuestos por tres componentes básicos. Bien, el primero se encuentra a mano izquierda en la parte superior, donde nos indica sí, el grado y el área que se está manejando en el DBA. Lo segundo a tener en cuenta, Astrid y compañeros, es que está dividido por logros. Los logros están numerados, si miran, del 1 al 6 o del 1 al 9, de acuerdo a cada grado. Sí, los logros, como su palabra lo dice, es como la metacognición que ustedes van a desarrollar con sus estudiantes. Sí, lo que ustedes van a desarrollar para que el estudiante tenga las competencias necesarias y logre, por ejemplo, en este caso, analizar cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad depende de la protección que hagan del ambiente y los diferentes actores. Sí, es lo que ustedes van a desarrollar. Eso se llama logros. ¿Sí? Y esos logros están compuestos por unos contenidos básicos que ustedes deberán encaminar, ¿sí? Ay, Dios mío, no salió. Que ustedes deberán encaminar, de un segundo, para que esos logros se efectúen, ¿sí? Ya les voy a indicar, de un segundo. Es el sexto, profe. Ya, listo. Que en ese caso, pues ya Street ya los identificó. Es el sexto. Pues yo tengo, en el DBA que tengo aquí, tengo hasta el No es quinto. ese. No, ya ahora no me acuerdo de dónde lo saqué. Bueno, pero revisémoslo, no importa. Bien, entonces vamos. Ese primer objetivo de analizar cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección que hagan del ambiente los diferentes actores políticos, económicos y sociales, ¿se articula a la temática de carnaval, compañeros? ¿Sí o no? No. No, no es cierto. Vamos el otro. Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de paz. ¿Tiene coherencia o tiene articulación con la temática del carnaval? Puede ser porque tiene articulación. Sí. Miremos los contenidos. Los contenidos de cada logro son lo que ustedes van a desarrollar en el aula de clase. Por ejemplo, 1. Reconoce los principales conflictos sociales y políticos vividos en Colombia en las últimas décadas a partir de la memoria histórica. ¿Puede el Carnaval de Negros y Blancos hablarme sobre memoria del conflicto social en Colombia? Sí, ¿Cómo lo harías, Astrid? pues cuando los migrantes llegan al territorio. Ajá, ¿y qué has investigado? Por ejemplo, ¿qué migrantes llegan al territorio dentro del contexto del carnaval? Antiguamente, pues lo que usted decía, ¿no? Dentro de la familia Castañeda que pasaba y hoy en día también, por ejemplo, llegan los migrantes, pero pues ya no llegan a hacer daño, sino que vienen a compartir la cultura. Pues hay que tener en cuenta que la familia Castañeda fue una familia que no se asentó aquí, ¿no? Fue una situación de paso, que se encontró simplemente con las fiestas de la ciudad, disfrutó un momento y se fue. O sea, no fue una familia que se haya asentado ahí. Entonces, con Pero ese los contexto, Quillacingas sí, perdón, pero los Quillacingas sí, porque ellos están dentro del territorio. claro, pero pues si tú me vas a abordar, por ejemplo, el carnaval de negros y blancos, ¿cómo lo abordarías esa temática puntual? No puede ser. Sí, ¿no No es va ahí. cierto? No va ahí. Veamos otro logro. Tercero, dice, analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Ahí va a hablar más como desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que la Segunda Guerra Mundial se puede enseñar desde el área de sociales con el componente del carnaval de negros y blancos? No. No, no es cierto. Miremos el otro logro. Dice, comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y la relaciona con las vividas en América Latina. ¿Hay relación del carnaval de negros y blancos con la caída de la cortina de hierro y el desmoronamiento de la URSS y el tema de la Guerra Fría? No. No, no es cierto. Veamos el logro quinto.
Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las gobernanzas nacionales y las identidades locales. A ver, parece que sí. Miremos los contenidos. Los contenidos están ¿qué es? Con estos punticos, ¿vale? Que son los contenidos que ustedes van a desarrollar. Dice, primero, reconoce las características de la globalización económica y política en el mundo contemporáneo y las tensiones que han generado en las comunidades nacionales. Se podría de pronto enseñar esa evidencia de aprendizaje o contenido desde el Carnaval de Negros y Blancos. Sí, ¿Cómo lo pero no enseñarías, te, Astrid? pero pues porque ahí está hablando acerca de todo lo que está influyendo, digamos, en el comercio, en la llegada de personas aquí aquí es el carnaval. Pero, o sea, realmente no tendría nada que ver con la aculturación. Pues yo lo veo que sí, sí, porque igual de alguna forma también es entender que los procesos, lo que tú decías, ¿no? Del carnaval, el carnaval hay que vivirlo desde lo local, ¿sí? Y el tema, por ejemplo, del concepto de patrimonio cultural de la humanidad es un concepto que tiene bastantes críticos, entre ellos un teórico antropólogo, un antropólogo argentino nacionalizado mexicano como es Néstor García Canclini, donde habla precisamente que este tipo de manifestaciones, cuando las patrimonializamos como patrimonio cultural de la humanidad, los que tienden a valorar el carnaval no son los locales, sino la gente de afuera. Y está en función del turismo, ¿sí? Entonces el turismo permite precisamente que hayan dinámicas económicas en estas manifestaciones y que no se genere la valoración de esas manifestaciones desde adentro. ¿Sí me hago entender, Astrid? Astrid. Astrid. Astrid, compañeros, ¿no escuchan? Perdón, tuve que salirme pero ya, profe. Ya. Aparentemente podríamos utilizar, ¿no?, el carnaval como una herramienta para enseñar ese tema de globalización. El segundo contenido es: explique y sitúa los bloques económicos y los tratados de integración que se han configurado en los últimos años, así como las consecuencias que estos han traído para Colombia y América Latina. Entonces ahí está el ALBA, está el Tratado de Libre Comercio, lo que buscó de alguna forma hacer Hugo Chávez con, con la integración de América Latina, ¿no? Pero pues yo no veo que el carnaval permita enseñar ese tipo de manifestaciones. Pienso que ya es un componente netamente económico que no lo podríamos integrar ahí, Astrid. O sí podrías hablar, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio desde el componente del carnaval. Uy, es que el Tratado de Comercio nos permite realmente tener muchas cosas, pero no sé realmente, porque lo que tiene el carnaval no es de por fuera, son Sí. productos netamente colombianos. Vale, entonces ahí es donde vamos dándonos cuenta, Astrid, que aquí hay que hacer un trabajo de revisión minuciosa. No, no, Y profe, ese no es entonces es de castellano, porque es que yo lo tengo aquí, son los DBA de castellano, entonces, profe, verá, está en la expresión cultural verbal y no verbal, dice, evalúa las competencias comunicativas mediante la expresión y la diversidad manifestación humana, dando cuenta de las simplificaciones culturales, sociales e ideológicas que se encuentran en la región, Carnaval de Blancos y Negros Park. perdeme un segundo. Estoy buscando. Sí les estoy compartiendo en pantalla el DBA de lenguaje, ¿no? Sí, profe. Denme un segundo. En grado 11, ahí sí tiene que ser el 6. Compara diversos tipos de texto con la capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron producidos. Um, Comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de comprensión crítica y proposición. Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un autor. Si recuerdas el DBA, porque pues aquí no parece, produce textos académicos, Astrid.
No, no me aparece, es que estaba en un DBA, los DBA que nos presentó el profe el otro año, pero esos no cambian, ¿no? No, esos nos cambian, son estándar. Pero es ese, evalúa las competencias. Vale, entonces hagamos un ejercicio para tratar como de avanzar, Astrid. ¿Vale? Sí, Compañeros, hasta aquí, hasta el momento, vamos con Astrid, ya delimitando la pregunta problemática, que ese es ya un gran logro para nosotros. Bien, como se dan cuenta, aparentemente, o sea, en esa carpeta de los DBA, dame un segundo, ciencias sociales. Yo no sé por qué me lo han movido el DBA de ciencias sociales. Seguramente lo descargaron con todo. Dame un segundo, voy a volverlo a descargar para volverlo a cargar ahí en el archivo. Dame unos segundos que está descargándose. Bueno, es que siempre son pesaditos, ¿no? Dame un segundo. Entonces, Astrid, mientras descarga el archivo, yo sí te pido encarecidamente que vuelvas a revisar los DBA, sí, que ya se los envía juntos en ese drive que está en su correo electrónico, y verifiques cuál es el logro que tú vas a trabajar. Igual, pues, les recuerdo, ¿no? Que en este tipo de modelos de investigación, acción educativa, no se trabaja con un solo logro, sino con 3 logros, ¿no? Entonces es una construcción un poco más compleja, ¿no? Porque pues es toda la estructuración de un plan de clase. Pero vamos a hacer el ejercicio en aula con un solo logro para que ustedes lo tengan en cuenta. Denme un segundo. ¿Sí está claro, Astrid? ¿Cuál sí, sería la misión? o sea, sí, sí, lo que pasa es que sí lo tengo, profe, pero lo que le digo, porque yo ya coloqué esto aquí, no sé, entonces tiene que estar en sociales, porque este fue el que el profe, con el profe Dani hicimos incluso tengo la clasificación de la taxonomía, todo eso, los Vuélvelos a objetivos. revisar entonces de pronto, vuélvelos a revisar y me comentas. Igual, Bueno, compañeros, ya gracias, estoy profe. subiendo el DBA de Ciencias Sociales al drive que les compartí. Bien, pero Astrid, hasta aquí, dame un segundo. Hasta aquí nosotros ya hemos hecho un avance ya significativo porque tú ya tienes definida tu pregunta problemática. Mira, ¿cómo facultar la salvaguarda del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto desde desde el área de Ciencias Sociales de grado 11? Ese es tu objetivo. ¿Sí lo logras ver, Astrid? Sí, o sea, Listo. sería la pregunta problema y ahí mismo también sería el objetivo principal. Ahí sale el objetivo principal. Igual, el fenómeno lo tendrías que describir un poco más, ¿no? O sea, hablar de cómo, pues ya te lleva a que investigues un poco más sobre el concepto de aculturación, porque ese va a ser un concepto que va a estar ligado a tu marco teórico, que eso ya lo abordaremos ya para el próximo periodo. Bien, pero ya contigo, en ese pequeño ejercicio, ya por lo menos ya sabes lo que tú quieres hacer, ¿sí? Que es facultar la salvaguarda del Carnaval de Negros y Blancos desde el área de Ciencias Sociales de grado 11. Ese es tu tema de investigación. Si la tienes un poco más clara, Astrid, si te sirvió el ejercicio. Sí, profe, sí. Muchas Vale, listo. gracias, profe. Tranquila. Otro grupo de trabajo que quiera de alguna forma ir cuadrando ese objetivo o ese trabajo en sí. Un segundo. Ahí, listo, ya. Otro grupo, por aquí creo que están levantando la mano. Joana Montaño, buenas tardes, ¿me escucha? Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Muy bien, Joana. Coméntame, ¿cuál es el tema de interés? ¿Qué tema Eh, estás investigando con tu profe, grupo? Coméntame. pues yo le había comentado que pues yo quería trabajar sobre la parte ancestral del curulao, si me hago entender. Ah, vale, Eh, qué chévere. Ajá. entonces, compartir la historia, arrancando de la historia, si me hago entender, y Sí, llevarlo a las aulas de clase ajá. por medio de los DBA del área de ciencias sociales. Qué bien, vale. Tú ya creo que también ya vas teniendo un poco más clara la contextualización. Listo, vamos a hacerlo contigo. ¿Bien? Ok. Vuelvo y te digo, Joana. Lo primero es saber, Joana, de que tú ya tienes claro que ese proceso está ligado a una acción educativa, ¿no es cierto? Que es como
salvaguardar ese patrimonio musical desde el área de ciencias sociales. Eso pues me parece bien porque pues ya llevamos un paso adelantado. Entonces vamos a hacerlo por acá. Listo. Música tradicional del Pacífico. Eso es el tema, música tradicional. Listo. Listo. Joana, ¿me escuchas? Profe. Listo. El tema habla sobre el tema del curulao, ¿no es cierto? Sí. Joana. Profe, o sea, prácticamente habla sobre la historia y el baile, el currulao. ¿Sí me hago entender? Listo. Verás, ¿no? Ahí de pronto yo la voy como orientando un poco. Bueno, El currulao hace parte de todo un contexto general que es la música tradicional del Pacífico, ¿no? Porque el currulao es la danza, no es la música. La música es el bambuco viejo, ¿sí? El bambuco viejo es el ritmo, ¿sí? Es el componente musical. El currulao como tal es el acompañamiento dancístico que se lleva al bambuco viejo, que es un ritmo que surge precisamente a partir de los 60 y los 70, cuando hay una fuerte incidencia de la formación teatral, ¿sí? En Bogotá, de culturas afromigrantes hacia la capital, y se va estructurando de alguna forma el componente corporal, ¿no? Ahí también empieza a Cali, ¿no? En el Museo de la Tertulia, y se va haciendo pues algunas estructuraciones coreográficas corporales, y de ahí nace el currulao, pero como un acompañamiento dancístico. ¿Sí lo tenías claro, Joana? ¿Sí sabías eso? sí, profe, que pues el baile del currulao es la danza ancestral transmitida, o sea, que se transmitía su sentimiento por medio de ese baile Bien, ancestral. exactamente, Joana. Igual hay dos componentes bien ricos en el componente histórico. El uno es ahondar, por ejemplo, el tema del bambuco viejo, ¿no? Que es el ritmo tradicional que tiene dos componentes fuertes de una fuerte ligazón con la historia afro de la diáspora. El primero es el tambor, ¿no? La tambora es uno de los componentes más fuertes que se haya estructurado en la migración pues dada pues con el comercio negrero, y que tuvieron de alguna forma que reinventar, ¿no? Porque el tambor, si nosotros seguimos como la historia, la ligación directamente con el África, el tambor lo que permite es la apertura entre los vivos y los muertos, ¿no? Por eso era tan vital la tambora dentro de la cosmovisión afro, ¿sí? Y está otro componente vital, ¿sí? Sobre todo con el Pacífico Sur, que es la presencia de la marimba, ¿no? Que hace parte también, y creo que con la gente de Olaya ya lo habíamos abordado, como con la gente del Charco, que está muy ligado precisamente al tema del balafón, ¿no? Del balafón africano, de la herencia africana, de cómo Changó hace parte precisamente de esas tonalidades, ¿sí? Entonces hay un componente histórico que es necesario que tienes que profundizar ahí, ¿de acuerdo, Joana? Sí, profe. Pero no lo hagamos directamente con el currulao, sino que abarquemos muchos más ritmos que hacen parte de la herencia musical afro, ¿sí? Entonces abarquémoslo como música tradicional, y ahí también podemos abarcar alabados, podemos abarcar arrullos. ¿Te parece mejor, Joana? Entonces, no solamente el currulao, sino todos estos componentes musicales, ¿de acuerdo? Sí, porque pues eso es algo como mítico, si me hago entender, Sí. algo que de antes el bambuco viejo se hacía Ajá. para los velorios de los niños. O Uh-huh. sea, cada vez que moría un niño, un angelito, solamente era el sonido del bambuco, ¿ya? Y ahora esa tradición ya no se ve, ya eso
nomás llegó a la iglesia y ya. Y también sé en la parte histórica que en los tiempos pasados se comunicaban por medio de la tambora. La tambora era demasiado esencial en este tema. Sí, claro, totalmente. Igual, también es otra connotación, ¿no? Porque la música es un componente cosmogónico muy fuerte en las comunidades afro y sobre todo, ¿no? Y es lo rico de la historia, ¿no? Africana, bueno, y todas. Porque pues vienen tres grandes familias lingüísticas, tres formas de ver el universo y la vida, como son las familias Angola, Congo y Carabalí, ¿no? Que es una visión muy particular de la vida y la muerte, ¿no? Por eso el chigualo es una forma muy particular de mirar la muerte en los niños, ¿no? Entonces, esto es como muy particular y bueno, toda esa riqueza la vamos a ir abordando. Qué pena, pues que ese componente histórico me encanta. Pero bueno, el fenómeno. ¿Qué crees tú, Joana, que ha incidido de alguna forma en que esas manifestaciones se vayan perdiendo, en que se vaya perdiendo la música tradicional del Pacífico? ¿Cuál crees que es? Profe, pues primero que todo, la llegada de las nuevas canciones, de las nuevas generaciones, o sea, la nueva música eh, Ajá, que ya ha llegado a impactar es lo que deja que esa tradición se vaya perdiendo, porque ya pues hasta los adultos ya solamente se dedican es a poner su CD o ahora ya desde el teléfono, ¿sí me hago entender? ya, Entonces, ya, yo, o sea, yo me acuerdo porque, o sea, para mí es algo muy bonito contar, o sea, mi experiencia en los tiempos de antes, que yo salía con mi abuela a los currulados, cuando estaba ahí en Satinga hacían las fiestas patronales, eso era tan bonito porque llegaban todas las veredas y las veredas con sus bombas, sus balsadas, hacían vaca loca, o sea, era una fiesta hermosa, la gente solamente se dedicaba, o sea, todas las veredas se ubicaban directamente ahí en el pueblo y uno se amanecía escuchando currulado, alabado, o sea, demasiadas cosas que hasta pues a mí me hacen falta, si me hago entender, y era algo tan cultural, algo tan bonito. Eh, exactamente, ajá, si me hago entender, y ahora las fiestas patronales traen cantantes de afuera, ya no es lo mismo como de antes, ya, o sea, suena un currulao, pero por medio de un CD. ya. Esa vocación ya se está perdiendo. Listo, listo, totalmente de acuerdo, Joana. Pero todo lo que tú me dices hace parte de conceptos, ¿no es cierto? Conceptos que ya hemos abordado, por ejemplo, en procesos de socialización, se lo abordó en lenguas nativas, ¿sí? Ya hace parte de un fenómeno, de un problema macro que permite que no solamente el currulado, sino que también se pierda, por ejemplo, en otras culturas, que se borre el San Juanito, que se pierdan tradiciones particulares. Entonces, aquí es donde yo te invito, Joana, a revisar conceptos que permitan de alguna forma entender esa problemática. Sí, que esa problemática que se vive en el currulao también la viven, por ejemplo, en el carnaval de negros y blancos, ¿sí? Que se vive también lo mismo que ocurre con estos ritmos musicales, que se vive con la música tradicional en la Amazonía. Bien, entonces yo te propongo, ¿no? Igual es un ejercicio apenas, ¿no? Ya cuando entremos ya directamente con el encuentro tutorial con Olaya, ya lo iremos dimensionando un poco más y ya en el segundo encuentro con el nodo pasto. Pero hay dos conceptos que sí me gustaría que tú los investigues, Joana. El primero es el de aculturación, ¿sí? Que es un concepto que, como lo dimensionó Astrid, pues creo que le fue dando como pautas, ¿no? Igual Astrid también tiene que hacerlo eso. ¿Y qué es la aculturación? Lo que le explicaba Astrid, ¿no? Es ese proceso en el cual, Joana, como tú te has dado cuenta, está la injerencia de otros ritmos musicales que hacen parte de otra cultura, de otra connotación, y que ha incidido obviamente en que lo propio se desdibuje. ¿Sí estamos de acuerdo, Joana? Profe. Sí, ese es como el primero. Y el segundo concepto que me gustaría que tú abarques o que investigues es el concepto de globalización. ¿Sí?
Ya en el próximo encuentro o en el próximo CIPAS, el próximo lunes, tú me vas a decir, profe, yo averigüé lo que era aculturación y yo averigüé lo que es globalización y pienso que esta es la problemática que ha facultado en que la música tradicional del Pacífico se pierda. ¿Te parece? Hey, profe. Listo, bien. Hasta ahí yo creo que esos dos conceptos, igual yo me comprometo también a ver otros conceptos que culturalmente faculten que estas componentes culturales se vayan perdiendo. Pero mientras vamos utilizando esos dos conceptos como consulta. Ahora sí, lo Gracias. mismo, tranquila. Ahora sí, lo mismo que hicimos con Astrid. Vean, toda formulación de problemas nace con la palabra cómo, ¿sí? O con una pregunta problemática. Y las preguntas problemáticas profundas surgen con la palabra cómo. Porque, así como se lo explica Astrid y a los demás compañeros, sí, Joana, el cómo permite entender que hay un proceso investigativo que tú vas a desarrollar, sí, y cuya meta es facultar, ¿no es cierto?, su salvaguarda, su rescate, y ese rescate lo vamos a hacer con una disciplina en particular. Tú me dirás si es con lenguaje, tú me dirás si es con ciencias sociales, o cómo has venido de alguna forma proyectando ese rescate de la música tradicional del Pacífico. ¿Cómo lo ibas a hacer? ¿Con qué área lo piensas realizar, Joan? Pues, profe, yo tenía pensado realizarlo pues con el área de ciencias sociales. También, ¿ya habías revisado el DBA? Sí, ¿Qué para, logro? Ajá. o sea, para realizar ese trabajo, realizado el DBA, lo íbamos revisado y pues logramos abarcar ciertas partecitas, pero me gustaría que lo volviéramos a realizar. De A revisar. pronto haya otro objetivo mejor. Tranquila. Entonces, ¿tú qué vas a generar? La salvaguarda, vas a generar el rescate, vas a generar, ¿qué vas a hacer puntualmente? El rescate no, porque prácticamente, o sea, él no está perdido. ¿Sí Joana, me hago entender? O sea, el rescate no, porque él no está ajá, perdido, ¿ya? ya, Salvaguarda. salvaguardar. Sí, Aló. Joana, qué ajá. pena, es que se corta la El comunicación, Joana. baile del curulao. Ya, Salvaguardar el baile ancestral, el curulao. pero como ya lo vimos en un inicio, ¿no? Aquí el problema no Ajá. es el currulao, sino toda la música tradicional. Toda la música, ajá. Exactamente, entonces vuelvo y te reitero la pregunta, es que como se cortó la comunicación, tal vez se fue la comunicación. ¿Qué quieres? Rescatar, alimentar, nutrir. eh, Aquí también, bueno, yo me comprometo en enviar una lista de verbos de objetivos generales, ¿vale? Enviarles una lista de verbos. ¿Qué quieres hacer? Profe, puede ser como nutrir, si me hago entender, como aportar más a lo Ajá. que ya está, si me hago entender, porque no puedo decir rescatar porque pues él no está perdido, si me hago entender, él está, simplemente hay que sobre resaltarlo, que la gente lo vuelva a tomar. Resaltar. Es que ahí es donde nosotros tenemos también que mirar los verbos, ¿no? Ujú. Resaltar es simplemente una acción en la cual tú determinas ciertos criterios significativos y ahí queda. Eso es rescate, Ajá. eso es resaltar. Entonces yo pienso aquí, sí, igual lo podemos hacer tangencialmente o como primer ejercicio. O aquí podríamos también hablar de salvaguarda, sí, porque como tú dices, ¿no? No se ha perdido totalmente, hay pues todavía un patrimonio significativo que salvaguardar, hay colectivos que todavía trabajan, o sea, sí hay un elemento que podemos trabajar desde ahí. Sí, entonces, Sí, profe. nombrémoslo tangencialmente, es cómo salvaguardar, y puede ser, igual por eso lo pongo en negrilla, cómo salvaguardar el patrimonio musical del Pacífico, patrimonio musical del Pacífico, desde
el área, tú me dices de sociales, ¿no? Sí. Ciencias sociales. ¿Y ya revisaste el grado? O sea, teníamos pensado trabajar desde el grado primero hasta el grado quinto, Eso. pero, o sea, no sé, ahí qué hacemos, porque para mí me parece así, porque entre más a temprana edad, mejor. Ya, yo lo que les digo, no solamente a Joana, sino a todos los compañeros, ¿sí? Si vamos a coger de primero a quinto, o sea, es bien complejo, Joana. ¿Por qué? Porque el grado primero, ¿sí? Tiene como sus propios contenidos. El grado segundo tiene sus propios contenidos. El grado tercero también. Entonces eso quiere decir que tú tendrías que hacer como un trabajo de investigación por cada grado. Y eso está en tu tiempo al hacerlo, en tu tiempo, en tu espacio, en tus recursos. ¿Puedes hacer una investigación por cada curso? No, profe. Listo, exactamente. Entonces, ahí es donde está la invitación, ¿sí? En revisar precisamente, como ya tenemos tu pregunta problemática, sí que eso de alguna forma hace parte pues de la actividad número 2 que yo les estoy solicitando, ¿no? Que es como la descripción del problema, como la introducción, como el componente básico de su investigación. Aquí ya lo estamos haciendo. Pero aquí ya queda la tarea, o ya tienes dos tareas, Joan. La primera, averiguar esos dos conceptos, de aculturación y globalización, mirar cuál es el que más ha incidido en la pérdida de la música tradicional del Pacífico. Y el tercero, en revisar los DBA de ciencias sociales y ya para el próximo CIPAS tú me vas a decir, profe, mire, yo revisé el grado tercero y ahí trabajan, por ejemplo, en los contenidos que yo revisé, trabajan música tradicional. Entonces yo sé que esa música tradicional yo la puedo trabajar ahí con grado tercero. Listo. Bueno, Entonces, sí, señor. tú puedes simplemente, vuelvo y te repito, en investigación menos es más, entonces solamente escoge un grado. Pero pues eso ya es la tarea de revisar el DBA y que tú me digas para el próximo CIPAS cuál va a ser el DBA que vas a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Si te sirvió, si está claro más o menos el horizonte, Joana. Y profe, clarísimo. Vale, Había vale. cierto punto que no había entendido ahí sobre lo del DBA, pero no, ya con esta ya quedé clara. Vale, vale, listo, no, pues que bueno, compañeros que están ahí presentes, sí logran ver con estos dos ejercicios cuál ha sido como la estructura, cómo se vienen caminando esos trabajos, los escucho. Sí, Compañeros. profe. Sí, está, Margeli. Bueno, dudas, inquietudes, hasta la presente asesoría, los escucho. Astrid, Edgar, los escucho. No, ya a mí me quedan claras las estrategias que tenemos que buscar para empezar un proyecto bien formulado, porque sí teníamos como muchos temas y no había una claridad. Ya. Más sin embargo, ahorita pues quiero investigar más acerca de la aculturación, que no tengo muy claro cómo es, por qué se dio y de dónde sale la palabra. Claro, eso, porque des en cuenta que en los procesos investigativos lo conceptual, el concepto es el que nos permite a nosotros como ampararnos teóricamente para saber cómo cuál es el horizonte de nuestra investigación, ¿sí? Entonces, por eso es que yo necesito que vayan ubicando esos conceptos para tener clara la idea de cuál es la problemática ahí. Margeli, coméntanos. Profe, una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar con el tema de la tradición oral afro, pues con el rescate, si dentro del DBA en el área de español, porque yo la quería trabajar con esa área, si no está, tengo que cambiar el área. Margeli, se te fue el sonido. Margeli, ¿me escuchas? Sí, profe, que quiero trabajar el tema de la tradición oral afro dentro del área de español. Ajá. Pues, ¿será que sí se puede? Sí se puede. Si gustas, miren, quedan 20 minuticos. ¿Hacemos el ejercicio contigo, Margeli? No, profe, yo con los que ya hizo con las muchachas ya me guié. Sí. Vale, Sí. porque a mí me surge una inquietud, por ejemplo, Margeli.
cuando tú me hablas de manifestaciones orales y esta circunstancia, ¿qué vas a abordar concretamente? Sí, Bueno, porque, por profe, ejemplo, yo, por ejemplo, puedo decirte, vas a abordar las décimas tradicionales del Pacífico. sí, como ¿Qué vas a abordar? Ajá. décimas, arrullo, poesía, también hay unas cosas que llaman como alabados, que también me parece que está dentro de Alabados. esta categoría, sí. Sí, ahí es donde yo quiero que entienda. De pronto, Margeli, cuando Ujú, tú me hablas de manifestaciones, de narraciones, o sea, mm, obviamente, ¿no? Dentro de lo musical hay una narrativa, pero ese es otro componente, Margeli. Entonces tú ya estás abordando dos elementos, lo oral, ¿sí? Y estás abordando un componente musical. Entonces yo ahí es donde te invito, como que antes de que tomes arranque y te vayas de lleno, priorices cosas, o lo musical o lo oral. ¿Qué vas a hacer? Pues preferiría el oral, como Listo. que Vale, porque mira, precisamente de ayer y por cosas de la vida me encontré con un amigo y en Colombia, por ejemplo, no hay muchas investigaciones sobre producción poética en el Pacífico y tenemos poetas nariñenses que es necesario rescatarlos, ¿sí? Entonces, yo no sé si te podría interesar eso, porque, por ejemplo, las décimas es una forma muy particular, ¿no? Que utilizaban los afros para tratar de comunicar la cotidianidad. Así nació el blues, ¿no? Así nació también el bambuco, también es eso, ¿no? Las canciones del bambuco viejo está en función de narrar lo que ocurría precisamente en las cuadrillas negras, ¿no? Cuando trabajaban en las minas, en socavón, en aluvión, era comentar lo que ocurría ahí. De eso se trataba, ¿vale? Pero sí me gustaría que de pronto, Margeri, prioricemos, porque si no, vas a terminar haciendo una tesis de cada cosa. Entonces, bueno, profe. no sé si de pronto tú hayas investigado más, si en el tema de poesía hay una gran producción intelectual sobre poesía, ¿qué has encontrado? Perdón. No, la verdad no he hecho mucha averiguación, solo como que estaba planteando con lo que quería trabajar, pero no, no he Sí, buscado mucho del tema. mira, ¿no? Ahí es, volvamos acá. Ahí es donde sí me gustaría, y no solo Martelli, no todos, en general, prioricemos también la manifestación cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el componente afro, sí, hay tres elementos que estructuraron el concepto de diáspora africana y los procesos identitarios en estas comunidades. ¿Bien? Y es el concepto de huella de africanía. Huellas de africanía. ¿Sí? Las huellas de africanía son tres manifestaciones que le permitieron a estas comunidades africanas que se asentaron en todo el Chocó biodiverso reinventarse. Sí, porque ya se dieron cuenta que tuvieron que reinventar su hábitat, de reinventar, por ejemplo, las formas tradicionales de pesca del Pacífico de las costas occidentales africanas y reinventarlas en el Pacífico sur de América Latina, ¿sí? Y esas huellas de africanía están manifestadas en tres grandes bloques. El primero es el componente gastronómico, ¿sí? El componente gastronómico, y creo que ya lo habíamos trabajado con la gente del Charco y Olaya, creo que en los primeros periodos que nosotros nos encontramos de manera virtual, el componente gastronómico es un componente de construcción de significados muy importantes. Por ejemplo, a mí, yo no sabía, por ejemplo, que hay diferentes formas de pusandao, ¿no? Entonces el pusandao en barbacoas, pues obviamente por su connotación de pie de monte, pues tiene carne de res, carne de cerdo, ¿sí? Pero el pusandao en la costa tiene otra connotación, ¿sí? Que los tamales, por ejemplo, en Semana Santa, en Olaya y en esta zona son tamales que también llevan pescado, o sea, tienen otras connotaciones, ¿sí? Y también asimismo, como son sabores, también son códigos de valores muy diferentes, ¿no? Y que son como muy propios. Por ejemplo, el tema de la piangua, el tema del tapado, ¿no? O sea, hay varios platos que tienen una construcción significativa en ese caso. El otro componente es el componente musical, ¿sí? Que es el componente que va a abordar Joan, ¿sí? Que están los alabados, están los arrullos,
están algunas músicas que están asociadas a los chigualos, ¿sí? Y ese componente está matizado obviamente por elementos tradicionales como es la marimba y está la tambor, ¿sí? Entonces, ese es otro componente que es necesario explorar. Y hay un tercer componente, que es un componente también muy importante y casi poco se ha abordado, que es el componente religioso. Cuando yo les hablaba de la historia negra, les hablaba precisamente, sí, de una configuración de tres grandes etnias que llegan a estos territorios procedentes de familias lingüísticas como los Congo, los Angola y los Carabalí, sí, pero todos tenían su propia manera de vivir la religiosidad, sí, porque estaba matizado por una cosmovisión, sí, movida por la fuerza de Yemayá, sí, que representa el agua, Yemayá representa la lluvia, y estaba Changó, que representa la selva, que representa el fuego y que representa la tierra, ¿sí? Estas manifestaciones, lo cierto es que a partir del proceso de evangelización, permanecieron vivas, ¿sí? Y se lograron mimetizar en fiestas tradicionales del Pacífico. Por ejemplo, la forma en cómo se celebra, y a mí me pareció bien interesante, por ejemplo, encontrarme con textos de Nina Friedemann, que aquí le invitaría también a la compañera y a los demás compañeros afro a investigar textos de Nina Friedemann y de Jaime Arocha. ¿Sí? Entonces, me parecía interesante, por ejemplo, en el caso de Barbacoas, en la fiesta de la Virgen de Atocha, que la Virgen no se la celebraba en la tierra, sino se la celebraba en agua, se la celebraba en las balsadas, ¿sí? Y celebrar un santo en una balsada tiene otra connotación, ¿sí? Porque cuando tú te subes a una balsada, está llena de música, está llena de frutas, de adornos florales, ¿no es cierto? Y está mediada a través de un elemento como es el agua. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar, ¿no? Dice, bueno, aquí, ¿a quién están celebrando? ¿Están celebrando a Changó? ¿Están celebrando a Yemayá? ¿O están celebrando a la Virgen de Atocha? ¿Ustedes qué creen? Que históricamente este tipo de manifestaciones sirvieron para qué, para servir a los santos católicos o para servir a las deidades propias que venían desde la diáspora africana. ¿Qué creen ustedes? Nayeli. Pues no sé, profe. Ahí es donde necesito que ustedes investiguen, sí, porque Jaime Arocha y Nina Friedemann nos muestran de que hubo un componente de mimetización, sí, de creencias africanas dentro de los santos. Y eso permitió que de alguna forma las culturas afro, y no solamente los afro, ¿no? Lo mismo ocurre con la adoración de los santos en los Andes, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, con el dios del trueno, que ya no se llama dios del trueno, sino que se llama San Sebastián. Por eso a San Sebastián en la sierra lo celebran con pólvora, ¿no? Porque hay una similitud del sonido con el sonido del trueno. ¿Sí, sí, miren? Entonces hay componentes que es necesario abordarlos. Bien, por eso es que yo... Profe, Dígame, Mayel. ¿Aló? el Día de los Santos también se celebraba en Olaya Herrera, que hacían balsadas y decoraban a los santos con música, bombos, cununos, todo eso. Pero sí, esa tradición ya se perdió. Ya. Ahora poco Ajá. se ve eso sobre lo de la Virgen del Carmen, que Ya. sí, cada vez que es el Día de la Virgen del Carmen, sí hacen altares, hacen caminatas, pero siempre agradeciéndole a la Virgen del Carmen y la llevan decorada y en cada esquina ponen una Virgen del Carmen, llegan los arrullos ahí a cantarle y todo eso. Eso Ay, sí, aún sí. está. Que ahí hay un componente musical y un componente religioso. Si te das cuenta que hay componentes bien interesantes. Entonces, Sí, porque el de ¿lo ahí aló? de la iglesia salen todos a cantar y a buscar donde hay vírgenes y se le va dando su rezo y su canción. Ya, entonces ahí es donde te pregunto, ¿no? Como ya nos vamos dando cuenta que a veces tenemos ideas como bien interesantes, pero resultan ser muy grandes, ¿no? Entonces, si miras, ya vamos por otra línea. Entonces,
vas a como tomar el componente musical, porque lo musical es como transversal, Nayeli, ¿sí? Vas a tomar lo musical, o por ejemplo, desde las narrativas del Pacífico, ¿no? Mirar qué producción poética hay, mirar cómo podemos utilizar las décimas para encaminar procesos educativos, ¿sí? Ahí es donde yo te pregunto a ti, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Qué de los dos temas te gustaría trabajar? Me gustaría más que todo el tema de las décimas. ¿El tema de qué? De las décimas, como décimas, Ah, poemas, listo. Bien. narraciones así. Esas narraciones, entonces aquí ya va otro concepto, ¿sí? Que el tema aquí, perdón, entonces, narrativas del Pacífico, ¿no? del, del Pacífico. Pues ahí también entran como las, ay, ¿cómo se llama eso? Los mitos y las leyendas, ¿no? Sí, toda la producción narrativa, y lo vas a trabajar desde el lenguaje, me dices, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces ahí necesitaría, ¿sí? Marjali, y por favor, el próximo lunes tú me investigues cuál ha sido la producción intelectual de narrativas del Pacífico, ¿sí? Que tú puedas utilizar como herramientas de enseñanza. Por ejemplo, que investigues cuáles ha sido la producción poética de, sí, de poetas negros del Pacífico, ¿sí? Entonces, que tú digas, profe, yo me encontré con unos libros de poesía de, qué sé yo, de tal autor que era chocuano, era de Guapi, era del Charco, era de La Tola, y habla precisamente del territorio. Entonces podemos utilizar esas poesías para enseñar apropiación del territorio, ¿sí? A partir de producción poética, no de poetas mestizos, no de poetas blancos, sino que lo podemos trabajar directamente desde poesía de los negros. ¿Qué dices? Sí, profe, perfecto, me parece bueno. Entonces, ahí quedaría la misión, ¿vale? De tratar de investigar un poco más a fondo de qué tipo de producción literaria ha surgido del Pacífico para tener en cuenta eso. Porque a mí, ¿sabes qué se me ocurre dentro de esas narrativas del Pacífico? Está este antropólogo, el que escribió Chango el Gran Putas, ¿sí lo han leído? No, ¿cómo se llama? Ay, él se llama, espérame, dame un segundo. Chango el Gran Putas es de... Ay, déjeme. Deme un segundo. Chango es Manuel Zapata Olivella, claro. Él fue el primer antropólogo negro que de comentar. Y ese libro, Olivella, creo que es así, Olivella. Tiene un libro que se llama Chango el Gran Putas. Y Manuel Zapata Olivella, sería interesante que lo podamos hacer así, desde el rescate de producción literaria del Pacífico y cómo tú puedes rescatar libros de poesía, libros de historia para encaminar, por ejemplo, el área del lenguaje. Porque en el caso de este libro, del Chango de Gran Putas, Manuel Zapata Olivella habla de todo el proceso de la diáspora africana, ¿sí? Es más, este libro lo escribió en el marco de un congreso de africanistas en la década de los 70, me parece, 70s, 80s, y él quería escribir un libro sobre todo ese trasegar que hicieron desde las costas africanas para pasar al Caribe, ¿no? Porque el Caribe fue el centro de congregación de todas estas culturas afro, donde se los comercializó y llegaron obviamente a la América continental. Sí, y Chango el Gran Putas, él lo escribió y le pedía a los africanistas que quería ir a las costas de Calabar, a las costas de Lisboa, a Canarias, sí, pero sentir precisamente desde esos espacios donde salían los afro rumbos al Caribe, sentir lo que se sentía en ese lugar. Entonces, por ejemplo, él dice que cuando se fue la primera noche a escribir, sentía como en los muros de los grandes castillos donde se embarcaban los barcos llenos de afros hacia el Caribe, él sentía, por ejemplo, el llanto de los niños que se negaban a salir de su territorio. Él sentía el llanto de las madres, por ejemplo, de cómo asfixiaban a los niños para que no sufran el tema de la esclavitud, ¿sí? Entonces, Chango es un libro que sí te recomendaría que de pronto lo estudies, lo indagues,
porque está cargado de sentimiento, está cargado también de un análisis histórico profundo de ese concepto que es tan importante como es el de la diáspora africana. ¿Estás de acuerdo, Margeli? Sí, profe. Revisa de pronto la producción de Manuel Zapata Olivella, que tiene bastantes novelas históricas, que tal vez podamos utilizarlos para, uno, ¿en qué institución educativa vas a trabajar ese proyecto? Bueno, profe. ¿Pero en qué institución? ¿En qué parte? En la institución, es una escuelita que queda más arribita de acá, se llama Santa María. Listo. La quinta de primaria. Exactamente, entonces que tú puedas llevarle a los niños esa producción de novelas sería genial. Pero eso sí te lo dejo como tarea para el próximo CIPAS, ¿te parece? Listo, profe. Vale, compañeros, pues entonces ahorita tengo una reunión. Les quisiera preguntar si ustedes ya llenaron la asistencia en esos formatos de Google que les estoy compartiendo aquí en el chat del Meet. ¿Ya llenaron asistencia al CIPAS, compañeros? Profe, ¿la puede compartir de nuevo? Sí, aquí los estoy compartiendo. ¿Sí los logran ver, compañeros? En el chat. Ya la miré. Una sola vez lo firmamos, ¿no? Sí, no, los que ya los diligenciaron, pues solamente es una vez que lo diligencian. Pero las personas que no han llenado esa asistencia, sí les rogaría, por favor, me colaboren con ello. Profe, ¿esta asistencia la pueden firmar los otros compañeros o solo los que No. estamos aquí? Solo los que estamos aquí, que yo ya sé que solo hay 4 o 5 estudiantes, ¿vale? ¿Cómo les pareció este primer acercamiento? Si fue productivo, no productivo, los escucho. Astrid, Joana, Margeli, ¿qué les pareció? ¿Sí les sirvió? ¿Sí les está dando un poco más de luces en su proceso investigativo? Profe, pues a mí me pareció algo muy importante porque prácticamente voy clara. Hubo un punto muy importante que fueron los de los DBA, que pues las dos con Astrid prácticamente estábamos confundidas en la misma parte. Sí me hago entender de que, o sea, no sabíamos escoger, o sea, la parte de centrarnos simplemente en una sola área, un solo curso y especificarlo, o sea, buscar en el DBA prácticamente lo que en realidad nosotros vamos a trabajar. Vale, no, pues la idea es esa, ¿vale? Astrid, Joana, Edgar, bueno, a los compañeros que están, que de alguna forma estos espacios los aprovechemos para eso, como para ir encaminando ese proyecto, para que ojalá en séptimo periodo, pues, o sea, ya tengan como un horizonte un poco más claro, ¿de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, compañeros, pues muchísimas gracias por su conexión. Espero que hayan diligenciado el formato y en el transcurso del día ya les enviaremos la grabación de este CIPAS. Bueno, muchísimas gracias por asistir, compañeros. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.